Muy bien, gracias por la espera. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en la transmisión en Facebook, en ese horario recorrido. Continuando con la semana jurídica, o mejor dicho, retomando a lo pendiente, a la conferencia magistral esperada por muchos. En esta noche, el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna se complace en presentar por los 63 años de vida institucional del ICAT, con el tema la prisión preventiva en el Código Procesal Penal con la ponencia del doctor James Rategui Sánchez. Para ello tenemos la palabra de apertura, palabra de bienvenida de la quinta conferencia magistral por los 63 años de vida institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna por el doctor Jaime Silvio Montalico Calla, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Adelante, doctor. Listo. Ahora sí. Bien, Edwin, muchísimas gracias por cederme el uso de la palabra. Y bien, nuevamente, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Y sobre todo, muy buenas noches al doctor James Reategui Sánchez. Doctor, usted tal vez no se acuerde de mí, pero tuve el honor de ser su alumno allá en la Universidad Privada de Tacna, en la escuela de posgrado, cuando estudiaba la maestría de Derecho Penal. Mira, Sinceramente, fueron enseñanzas que quedan en la memoria. Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, pero solamente se aprende bien cuando tenemos excelentes docentes, y por ese motivo nosotros, desde que asumimos la decanatura aquí en el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, estábamos muy interesados en continuar gozando de sus ponencias. Como lo había señalado, queremos convertir a Tacna en una potencia, en un productor, en un fabricante de los mejores abogados penalistas de nuestro país. Y para ello necesitamos contar con los mejores ponentes, con los mejores expositores, con los mejores capacitadores. Y usted, doctor James Reategui Sánchez, es uno de los mejores. Y tengo que decirlo de que usted fue nuestro catedrático cuando era muy, pero muy joven. Y cuando muchas personas dudaron inclusive de su capacidad, en 5 minutos nos demostró de que estaba muy, pero muy delante de todos, absolutamente todos nosotros. Gracias por haber aceptado formar parte de este proceso académico. Gracias por formar parte de la celebración de nuestro 63 aniversario de creación institucional de acompañarnos en esta herencia tan importante como es la prisión preventiva en el Código Procesal Penal. Estoy seguro que la ponencia suya va a iluminarnos, nos va a ilustrar a una audiencia de prisión preventiva, vayamos mejores armados y obviamente vamos a conseguir mejores resultados. Sin mayor preámbulo, doctor James Reategui Sánchez, lo dejamos en el uso de la palabra y estamos aquí prestos para absorber todos los conocimientos que usted, estoy seguro, gustosamente nos va a brindar. Buenas noches. Gracias, la verdad, por las palabras, señor decano, por tan sentidas y dignas palabras que usted ha vertido hacia mi persona, que no hacen más que retribuir mi agradecimiento por la deferencia que han tenido en poder invitarme para este curso de Derecho Procesal Penal. Y bueno, espero estar a la altura para no defraudar las expectativas que han depositado en mi persona. Bien, sin más preámbulo, vamos a compartir algunas imágenes. ¿Están viendo, sí, lo que yo estoy viendo, verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, se Ya, visualiza. ok. Bien, el tema que yo les había preparado, queridos amigos, es el tema de la prisión preventiva. Y bueno, y si hay un poco de tiempo, también la prolongación de la prisión preventiva. Ya son temas que a veces digamos, en la judicatura, en la praxis jurisdiccional, lo que yo he tratado de hacer es más o menos hacer una especie de problemática de lo que se va discutiendo en estos temas. Entiendo que aquí hay estudiantes, pero también hay personas que se han dedicado, digamos, al litigio respecto a la prisión preventiva, así que van a ser temas totalmente familiarizados.
Bien, vamos a empezar con las manifestaciones que se presentan en la prisión preventiva. Normalmente son 5, ¿no? 5 formas en las cuales la prisión preventiva se hace presente en el nuevo Código Procesal Penal. Bueno, ya no es tan nuevo, pero me parece que estas son 5 manifestaciones. Una es la imposición de la prisión preventiva, que es cuando se da inicio a los presupuestos materiales de la misma, que ojalá lo podamos ver en los minutos que siguen. Después está el tema de la duración de la prisión preventiva, que es el momento temporal en el cual un juez de investigación preparatoria, que es el juez llamado por ley competencial, que, digamos, impone un cierto tiempo de conformidad a la naturaleza del proceso, ya sea proceso común de 9 meses, ya sea proceso complejo hasta 18 meses, digo hasta porque no necesariamente tiene que ser el máximo. Esto tiene que ser regulado de acuerdo al plazo racional, al plazo razonable, ¿no? O puede ser un proceso por organización criminal que puede ir hasta 36 meses, ¿verdad? Y después está el tema tan controvertido, porque no lo tenemos en otras partes de Latinoamérica. He tratado de preguntar en Brasil, he tratado de preguntar en Chile y no las conocen. Esta institución de la prolongación de la prisión preventiva es una institución netamente, podríamos decir, del Perú, con sus, digamos, atributos peculiares, y que después, luego de la prolongación, que es por una especial dificultad que puede surgir de la investigación, se puede prolongar hasta 9 meses, hasta 18 meses, hasta, digamos, 8 meses, el proceso es complejo, y hasta 12 meses si es que fuera un proceso de criminalidad organizada, ¿verdad? Entonces, inclusive en el año 2017 se incorporó una nueva institución que se llama la adecuación de la prolongación del plazo de la prisión preventiva en el artículo 274, en el cuarto párrafo, me parece que se incorporó esta suerte de adecuación. Inclusive hay un acuerdo plenario extraordinario del 2/2017. Y después está el tema de la extinción de la prisión preventiva cuando se dan nuevos actos de investigación que, digamos, modifican las condiciones preexistentes al momento de la imposición, ¿no? El cese es la extinción de la prisión preventiva. El cese, podríamos decir que es la extinción de la imposición, es la extinción de la duración y obviamente de la prolongación de la prisión preventiva. Y por último está el tema de la impugnación como una suerte de línea transversal en las cuatro anteriores, porque en todas estas, en la imposición, duración, prolongación y cesación, hay una resolución judicial, hay un auto motivado que lo hace el juez de investigación preparatoria, obviamente fundamentando, justificando la decisión, ya sea declarando fundada o infundada los requerimientos que presentan el Ministerio Público, porque en todas ellas el Ministerio Público es el que lo tiene que presentar, ¿verdad? Y la impugnación, que es el acto, digamos, de conformidad que presenta cualquiera de las partes procesales, ya sea el Ministerio Público, el Poder o la defensa, porque son los únicos legitimados. Un actor civil o una parte perjudicada pues estaría deslegitimado y no tendría el interés para obrar para poder impugnar. Esto no lo digo yo, lo dice inclusive el Acuerdo Plenario 1/2019 en el último considerando, en la página casi 40, ahí hay un párrafo que dice que están excluidos de legitimidad el actor civil. Bien, vamos a ir entonces al primer punto, que es la imposición de la prisión preventiva, que es quizá el punto más neurálgico de esta institución. Este es el tipo penal, no, perdón, la norma procesal del artículo 268, bueno, 268 del Código Procesal Penal. Sí, no sé qué pasó. A ver, parece que... sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora parece que hubo un problema que... Sí se llega a visualizar, doctor. ya, ahora sí, ya. Entonces, les decía que estaba el artículo 268 del Código Procesal Penal, que esta es la, digamos, la descripción, el enunciado normativo, digamos, que está, obviamente que todos lo conocemos. Y miren lo que dice, presupuestos materiales, ¿verdad? Y ahí dice el juez a solicitud siempre del Ministerio Público, es decir, es una justicia rogatoria, es una justicia que siempre está a requerimiento de, ¿no? Requerimiento que lo hace,
que lo pide el Poder Judicial, una disposición que lo hace el propio Ministerio Público, ¿no? Antes pues se decía de que, la prisión preventiva o la detención judicial, que se llamaba en el Código 91, el juez de oficio lo podía hacer, ¿no? Dice podrá, es una facultad que lo puede hacer el juez de conformidad a los presupuestos que se vayan cumpliendo y al contradictorio que se vaya presentando en la audiencia. Podrá dictar mandato de prisión preventiva si atendiendo, y este es un primer punto que quisiera ponerlo a discusión, si es atendiendo los primeros recaudos, ¿no? Primeros recaudos, entiéndase, los actos de convicción que le presenta el Ministerio Público al juez de investigación preparatoria cuando, digamos, requiere la prisión preventiva, ¿no? Entonces, el juez recibe los actos de convicción que le presenta el Ministerio Público de los primeros actos que se hayan presentado en las diligencias preliminares, ya sea en flagrancia delictiva o no en flagrancia delictiva. Y aquí viene un primer punto, ¿no? O sea, se puede presentar nuevos actos de investigación para reforzar los graves y fundados elementos de convicción durante la audiencia, o se puede presentar en una segunda instancia, porque de hecho que las partes, uno de ellos va a perder, ¿no? No va a tener, digamos, correlación o aceptación de su pretensión en la audiencia y va a tener que apelar a la segunda instancia. Se puede presentar actos de convicción en la segunda instancia, ¿no? Esa es la gran pregunta que a veces, digamos, podríamos presentar o se ha presentado en varias audiencias. Yo considero de que, digamos, el procedimiento recursal del artículo 268 de la prisión preventiva tiene un régimen especial, ¿verdad? No es que está dentro del artículo 420, ¿no? 420 del Código de Proceso Penal, que establece la fase recursiva del auto, donde se corre traslado 3 días, 5 días a las partes, y para que puedan presentar prueba documental, dice, ¿no? El 420 en el inciso 2 y 3 dice textualmente lo que estoy diciendo. Sin embargo, me parece que el 278, que es el que regula el procedimiento recursal para la prisión preventiva, ahí por la celeridad digamos, del procedimiento, que es casi 48 horas para que suba, 48 horas para que se pueda presentar la vista de la causa, y dentro de las 48 se tiene que resolver el caso. Entonces, prácticamente en una semana se tiene que resolver todo. Entonces ya no hay forma de que corran traslado. Entonces la única forma es que se pueda presentar en la audiencia. Más aún creo que la Corte Suprema ha establecido que se puede presentar actos de convicción, sobre todo los abogados que presentan en el tema de los arraigos. Así que esto de los primeros recaudos hay que relativizarlo. Bien, vamos a ver ahora en esta suerte de descripción normativa procesal, vamos a ver digamos, sus presupuestos, ¿no? A ver, antes que me vaya a pasar a la otra lámina, no olvidemos que la prisión preventiva es una medida coercitiva, es una medida cautelar que tiene que seguir los presupuestos digamos, de las medidas cautelares, de la apariencia del derecho, el tema del fundum pugnis delicti y el peligro y mora. Estos son presupuestos que se siguen inclusive desde el derecho civil, ¿no? Y ahí justamente se ramifica para el tema penal. Entonces, el fundum pugnis delicti, o la apariencia del derecho, o se reconduce al tema de la existencia de graves y fundados elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un evento delictivo como autor o partícipe, ¿no? Que esté vinculado al hecho, al autor, ¿verdad? Y que la sanción a imponerse sea de aquellos que superen los 4 años de privación de libertad. Algunos dicen que esto de la prognosis de pena ya debería estar circunscrita al primer presupuesto material, ¿no? O sea, que no necesariamente la prognosis de pena es un presupuesto autónomo, más bien es un presupuesto que se desprende del primero, ¿no? Porque es un delito de aquellos que superarían los 4 años, ¿no? Pero sin embargo, bueno, el A y el B son, digamos, presupuestos que, digamos, está dentro de la categoría de la apariencia del derecho, que como ustedes lo ven ahí, el fundus bonis juris es la existencia del delito, y esto es muy importante porque se habla de un delito, siempre de un delito, y la vinculación con el imputado. Luego vamos a ir viendo digamos, qué características debe tener el concepto de delito en una audiencia de prisión preventiva. Pero antes yo quería digamos, hacer una suerte
digamos, de opinión en relación a que si el principio de imputación necesaria, este principio que se ha expresado y se ha señalado ya desde la época del año 2001, 2002, 2003, con el fallo Margarita Toledo en el año 2005 con el Tribunal Constitucional, y luego ha tenido varias metamorfosis evolutivo en la jurisprudencia, sobre todo el Tribunal Constitucional, y de ahí sobre todo en el habeas corpus, ¿no? Pero la gran pregunta es que si se puede, si se debe controlar la imputación necesaria en una audiencia de prisión preventiva. Eso lo dejo como signo de interrogación. Pero ¿por qué digo esto? Porque la jurisprudencia está un poco en luces y sombras en este lugar. Por ejemplo, mira, tenemos esta casación, la 724-2015 en Piura, donde es ponente del proceso San Martín, que quizás sea el juez supremo que más ha trabajado y que más ponencias nos ha dado para la prisión preventiva. Y él dice, por ejemplo, en este recurso, en esta casación, lo siguiente, ¿no? Dice, es evidente que si los cargos concretos no definen desde las exigencias de la imputación objetiva y subjetiva, está diciendo de que si no hay cargos concretos desde la etapa de inicios del procedimiento penal, todo lo que es penalmente relevante no pasará este primer presupuesto material de la prisión preventiva. ¿Se dan cuenta? O sea, prácticamente lo que está diciendo es de que si no se evidencia, al menos cargos concretos, disculpen ustedes, o sea, si no se evidencia un cargo concreto hacia el imputado por parte del Ministerio Público, el Fondo Gómez Delicti no cumplirá su efecto. Más allá de que, de alguna manera, existan muchos elementos de convicción, capaz hay actas policiales, capaz hay dictámenes periciales, hay la declaración de varios testigos que evidencian justamente el grado de vinculación en cuasi flagrancia, o la flagrancia por señalamiento, o la flagrancia presuntiva del artículo 259, ¿no?, del Código Procesal Penal. Puede haber todo eso, pero sin los cargos, capaz que el fiscal, pues capaz por su inexperiencia, por su juventud, por su tenacidad en querer presentarlo rápidamente al Poder Judicial, porque se le acaba el tiempo, ¿no? No te olvides que estamos en tiempos de 48 horas cuando hay flagrancia delictiva, y tenemos que presentarlo al Poder Judicial, y a veces no copiamos todo o no se copia todos los cargos concretos, y a veces de manera genérica se chanca plantillas de otros lados, y a veces no hay una correlación de los hechos, ¿no? No hay una, digamos, incoherencia interna en el razonamiento fáctico que ha presentado el fiscal. Entonces eso evidencia que haya confusión, más allá de que el fiscal lo puede subsanar en la audiencia, ¿no? Y esto se ha dado mucho también. Entonces yo ahí también observo, porque ahí creo que se estaría infraccionando el principio de unidad de alegación, ¿no? Este principio que inclusive lo ha planteado la Corte Suprema en un caso muy particular, sobre todo en delito de colusión, que el fiscal estaba introduciendo hechos que no estaban previamente establecidos. Y la Corte Suprema, con buen criterio, ha dado nacimiento a este nuevo principio, el principio de unidad de alegación, en que lo escrito debe tener una correlación con lo verbalizado en la audiencia, y eso es lo que a veces no pasa. Bueno, esto es lo que dice esta casación. Sin embargo, viene otro caso más o menos parecido en la línea de tiempo, de ahora de la actual presidenta del Poder Judicial, la doctora Elia Barros Alvarado, con esta casación 704-2015 en Pasco, donde se dice, mire, esta formulación de imputación concreta es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, perdón, del Ministerio Público, del fiscal, y esto es cierto, esa imputación la tiene que hacer el Ministerio Público, y no es objeto de discusión en la audiencia. Estábamos hablando de una audiencia de prisión preventiva, es decir, si bien es verdad, digamos, si bien es verdad, la formulación de la responsabilidad penal, de la imputación penal, mejor dicho, lo hace el Ministerio Público, y no deja de tener cierto que no podemos pasarnos horas y horas para poder indagar cuál es la imputación concreta, ¿no? Es cierto de que uno como juez debe tener esa expertise, esa experiencia de poder
solamente hacer los controles de contorno externo. Siempre lo que yo digo, en una audiencia de prisión preventiva lo que se tiene que hacer es digamos, una especie de control de garantía externa respecto al contorno de los elementos fácticos, jurídicos y probatorios. No podemos hacer un control interno, porque si lo hacemos un control interno, ya nos tendríamos que ir a otra audiencia, capaz que estaríamos invadiendo una tutela de derechos donde quizá ahí sí podríamos ingresar a trabajar solamente el grado de imputación. Después, en una audiencia de prisión preventiva, debe hacer solo control externo de los grados de imputación, decir de que si está la fecha, están los modos, están las formas, y están más... Yo creo que los fiscales también han aprendido, porque ahora creo que los requerimientos de prisión preventiva vienen casi como una cuasi acusación, donde hay circunstancias, digamos, antecedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores, ¿no? Prácticamente como una mini acusación. Me parece que eso es loable este dato. Bueno, en todo caso, en resumen, sí debemos hacer control, pero control externo de la imputación necesaria, y creo que con eso podremos ya superar el primer paso del primer presupuesto. Ahora vamos ya en lo que en sí corresponde a los graves y fundados elementos de convicción, ¿no? Creo que lo más interesante que tenemos que ver aquí es la de la sospecha fuerte, y la probabilidad y alto grado de probabilidad que se traduce siempre en un imputado, ¿no? El imputado como persona natural, ¿verdad? El imputado como autor de partícipe, y esto es muy importante porque creo que esto nadie le ha dado mucha importancia, mucha relevancia, porque el artículo 268 del Código Procesal Penal establece que el imputado debe ser autor o partícipe. Esto creo que inclusive ni en la formalización en continuación de la investigación preparatoria se dice con tan claridad, ¿no? No se dice ahí, en el 336, por ejemplo, no se dice. Se dice recién en el 268, autor o partícipe, y esto obviamente lleva a toda una discusión a adherirnos a la teoría diferenciadora, que no sé si estaría bien que en fases iniciales del procedimiento penal, que cuando se impone la prisión preventiva, se debe establecer estos grados de intervención personal, porque todavía evidentemente, si bien hay gravedad en los hechos y en las pruebas que lo incriminan, yo creo que sería muy aventurado decir de que sea autor o partícipe, siempre y cuando sean pues varias personas, ¿no? Entonces, me parece que eso deberíamos superarlo con la teoría unitaria, ¿no? Que eso lo podemos ir viendo, unitaria de la intervención delictiva, no de la teoría diferenciadora del sistema finalista, ¿no? Que yo obviamente ya hace muchos años no me adhiero. Estamos viendo que estos básicamente son los grandes temas que se analizan en la gravedad y la fundabilidad del primer presupuesto de la prisión preventiva. Sospecha grave o alto grado de probabilidad de condena. Eso es lo que finalmente se ha llegado a establecer en este primer punto. Pero esto, y también los presupuestos de la punibilidad y perseguibilidad, que aquí me parece que podríamos entrar a discutir si es que estos presupuestos se son o no se pueden establecer o se pueden debatir en una audiencia. En el primer punto, cuando el juez dice vamos a debatir el primer presupuesto, ¿se analiza el delito en la tipicidad o se analiza el delito en todos los presupuestos de la punibilidad, ¿no? Es necesario establecer una línea de tiempo en relación a la evolución jurisprudencial que ha emitido la Corte Suprema en este primer presupuesto material, que es justamente citar la circular 325-2011, con lo cual establece, por ejemplo, un segundo considerando que digamos, se conceptualiza la gravedad y fundabilidad como los datos graves y suficientes indicios procedimentales lícitos de material instructorio. Claro, está hablando de un material que de conformidad a su tiempo. No nos olvidemos que en el año 2011 todavía no había entrado en vigencia todo el Código Procesal Penal, solamente estaban algunas cosas en el norte y en Arequipa, ¿no? Y por ahí Moquegua, y de ahí nada más. Por eso que habla de material instructorio, porque la gran mayoría todavía seguía con el Código de Procedimientos Penales, proceso ordinario y sumario. Pero después viene la casación, la multicitada casación C26-2013 Moquegua, que establece el primer concepto que creo que se parte de la idea de que la gravedad y fundabilidad es digamos, señalar que los actos de convicción
existe un alto grado de probabilidad de ocurrencias de los hechos, mayor que el que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, estamos quedando, o se está, digamos, señalando de que la alta grado de probabilidad es superior a la formalización, pero no tampoco llega a la certeza. Esto es muy importante, no es que se llegue a la certeza y de que se destruye la presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable. No, 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 ahí todavía no se llega. Es una especie de etapa intermedia. Inclusive esta casación C26-2013 incorpora el tema de que el juez de investigación preparatoria, cuando quiere acreditar este primer presupuesto, debe ponerse a como si estuviera en una investigación, al culminar la investigación preparatoria y se encuentra dentro de la etapa intermedia. Dentro de la etapa intermedia, es decir, un juez que controla la acusación, y obviamente va a dictar el auto de enjuiciamiento. Me parece que ahí es donde sería ponerse mentalmente el juez hasta ese escenario, y ya no estar justamente como si estuviera al inicio. Claro, formalmente estamos al inicio del procedimiento penal, pero las contundencias de los actos de comisión son tan fuertes, son tan fundados de que prácticamente te hace saltear, si cabe el término, toda la fase de investigación preparatoria, porque esta misma casación, bueno, no está referenciada acá de manera expresa, pero si ustedes buscan con el 26º, el 28º, considerando van a encontrar lo que yo les estoy diciendo. Después también obviamente viene la casación 564-2016 Loreto, que es una casación muy importante, que inclusive sigue la referencia de la casación C26, o sea, lo referencia ahí, y también dice lo mismo, el alto grado de probabilidad de la comisión del delito, y introduce el término de la metodología que un juez debe imponer y debe, digamos, realizar en una audiencia, que es de manera individual y de manera conjunta los actos de investigación. Porque finalmente, yo como siempre digo, el primer presupuesto material es finalmente como un mini juicio oral el que hace el juez. El juez, cuando quiere ya emitir la resolución de modo oral, porque no puede emitirse de otra manera que no fuera oral. Inclusive el artículo 271 creo que dice de modo oral, o sea, no es que te da chance a ello, ¿no? Esa modificatoria que sucedió hace algunos años atrás, nada más. Pero entiende de que cuando un juez delibera sobre los actos de convicción, lo hace de manera individual y global. Eso lo dice, no lo digo yo, lo dice la casación, esta 564. Entonces, esto es importante porque ya los jueces de investigación preparatoria ya están haciendo como que si tuviera una sentencia. O sea, por eso que yo digo que es tan importante la resolución que se dicta de modo oral, porque prácticamente tiene algunos ribetes de la sentencia, algunos ribetes, por ejemplo, en el tema de la valoración, aunque yo no me gusta ese término valoración, porque eso es propio de la sentencia, propio del juzgamiento. Yo le llamo más bien análisis cognitivo, ¿no? El análisis cognitivo en correlación a los actos de comisión, porque no olvidemos que todavía estamos en un escenario fiscal, estamos en la esfera de una investigación fiscal, no estamos en la esfera judicial, que es cuando empieza en el juzgamiento. Después tenemos esta casación muy importante, la 724-2015 Piura, en la cual finalmente dice lo que los otros ya venían diciendo, pero incorpora conceptos ya como el de la sospecha vehemente, ¿no? La sospecha vehemente o indicios razonables, ¿no? Que son conceptos del Código Procesal Penal alemán, ¿no? Que son, digamos, si ustedes leen los libros de Klaus Roxin y de Bernhard Schunemann, que son, digamos, que escriben en coautoría, van a encontrar justamente este tipo de nomenclaturas. Sí, y obviamente la casación, la sentencia plenaria, la 1/2017, que si bien tiene que ver con lavado de activos, que salió como consecuencia de esta, digamos, discusión que se hizo en el tema de lavado de activos, con una casación 92-2017, con el ex magistrado César Néstor Pareachi. Eso fue en agosto, pero después en octubre salió esta sentencia plenaria, que si bien es de lavado de activos, pero en la última parte de esta sentencia plenaria se toca temas de grados de
conocimiento de la prueba. Y justamente se toca el tema de la ponderación y del estándar probatorio que se necesita en la prisión preventiva. Y se habla de sospechas graves, ¿no? Se habla antes de la sospecha suficiente para la acusación, sospecha reveladora para la formalización, sospecha simple para la diligencia preliminar, ¿no? Hoy y sospecha grave para la prisión preventiva, donde habla de los niveles de sospecha y del alto nivel o, o de certidumbre y de verosimilitud acerca de la intervención del hecho delictivo. Y obviamente después ya digamos, de hacer todo un rejunte, si cabe el término, una especie de juntamiento, vamos a decir así, de toda la jurisprudencia que se ha emitido, sale este acuerdo plenario 1/2019, que en realidad sistematiza un poco lo que ya se venía diciendo, inclusive ahí referencia a la casación C26/2019. Bueno, pero finalmente de sospecha grave ya se venía hablando desde el año 2016. Y aquí están los métodos cognitivos. Claro, yo haciendo un apretado resumen de lo que se debe hacer, lo que debería hacer un juez de investigación preparatoria en una audiencia de prisión preventiva en relación al primer presupuesto, estoy hablando del primer presupuesto en relación a los actos de convicción. Entiéndase por acto de convicción aquel acto que sirve para incriminar, ¿no? No es un acto de investigación, ojo, no es un acto de investigación, es un acto de convicción que tiene un peso, un plus elevado de estándar de incriminación en relación a los hechos y la vinculación con el autor. Entonces tenemos el examen cognitivo individual. Vamos al examen cognitivo individual y yo creo que estos 3 puntos es donde se debe tener en consideración. Por ejemplo, cuando ha sido, yo creo que un juez cuando analiza este tema de la incorporación del elemento de convicción sin quebrantamiento del orden jurídico, me parece que es importante que un juez vea la legalidad del acto que se está incorporando, ¿no? Vea la legalidad del acto que se está incorporando. Claro, por eso siempre digo que aquí siempre debe primar el control externo, ¿no? O sea, viendo, digamos, de lo que se está evidenciando, viendo la carpeta, fiscal que le presenta el Ministerio Público, detectamos efectivamente de que esto no tiene la firma del abogado, no intervenido ni un defensor público. Y el código dice de que los actos policiales, las actas, pues, al menos cuando son en flagrancia, debe estar al menos la defensa, ¿no? La defensa pública. O en todo caso pedir la confirmatoria, lo cual no se ha hecho. Entonces hay ciertos grados y además se ha entrado a la casa sin flagrancia delictiva y obviamente se ha encontrado la droga, se ha encontrado las balanzas, se han encontrado vestigios, objetos que evidencia de que haya habido ahí una venta ilícita de cocaína, droga, qué sé yo. Entonces, hay una especie de evidencia externa que nos indica de que no hay un debido procedimiento en la incorporación de la prueba a la carpeta fiscal, del acto de convicción. Entonces, ahí me parece que deberíamos hacer un control externo, pero no para exclusión, porque en ese momento no podríamos excluirlo, solo que no lo vamos a tener en cuenta para el análisis cognitivo individual, porque en una audiencia de prisión preventiva me parece que no tenemos esa facultad, salvo de que, digamos, nos enfrasquemos en ese tema de la tutela de derechos y que en ese caso podríamos hacerlo, pero me parece que solamente podríamos decir que no lo vamos a tener en consideración este acto de convicción individual. Por ejemplo, son 10 actos de convicción entre testimonio, actas policiales, pericias, ¿no? Entonces, la propia declaración de la víctima. Entonces, por ejemplo, son 10 actos de convicción, pero justo en el punto 7, que tiene que ver con este acto de convicción, no lo vamos a tocar porque evidencia un indebido procedimiento de incorporación, aplicando justamente este tema del primer punto. El otro punto es que este acto de convicción va a tener que ser amarrado, corroborado con otros actos de convicción. Claro, me parece que por ejemplo, un delito de escenario cerrado, un delito en la cual se, digamos, tiene que ver con delitos de violación sexual o delitos de corrupción, donde la declaración de la víctima es quizás la más importante, que inclusive se ha dado en cámara juicio, que es prueba anticipada.
tiene un valor como que si fuera un juicio oral, entonces eso está corroborado con una pericia, está corroborado o sea, con una pericia psicológica tiene afectación, está corroborado con la madre que ha denunciado, entonces, ¿cómo no vamos a decir de que es en ese análisis cognitivo individual va encontrando verisimilitud la declaración de la víctima? ¿Cómo no vamos a decir eso? Entonces, eso se debe hacer en un análisis cognitivo. ¿Y cuándo? Claro, también el otro factor importante es cuando en una pericia, por ejemplo, en una pericia balística, que es por ejemplo un caso de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, la pericia demuestra de que el arma está en perfectas condiciones, ¿no? Y que obviamente ha sido usada, percutada en el momento de la intervención, ¿no? A pese a que no era necesario, pero bueno, inclusive por su alto grado de fiabilidad que tienen estas pericias, porque son realizadas a través de métodos científicos, evidencia, una vez más, la fiabilidad del mismo. Y luego, una vez que hayamos hecho el examen cognitivo individual, ya podremos hacer el examen global, ¿verdad? El examen global bajo el principio de completitud, que tendríamos que también tener como base el artículo 158, que tiene que ver con las máximas de experiencia, que son máximas que no están en, digamos, no son juicios privativos del juez, son juicios que la sociedad misma ha ido creando, ¿no? Reglas de la lógica, o sea, me parece que ahí debemos partir de lo que dice este artículo 158, y me parece relacionado con, hay un artículo del 392, me parece, 392 o 393 del Código Procesal Penal, que también habla de análisis individual y colectivo, y cuando es colectivo, justamente tiene que ver con esto de las reglas lógicas y las máximas de la experiencia. Después está el concepto de apariencia delictiva, que también creo es importante que debemos tener en consideración. Es decir, ¿qué concepto es el que debemos partir en este concepto de apariencia delictiva? Aquí hay dos frentes, ¿no? Uno que es un frente procesal y otro que es un frente sustantivo, ¿no? En el frente sustantivo, vamos a partir por este último, me parece que hay algunos autores que indican de que el concepto de delito que tiene el artículo 268, porque inclusive cuando habla de delito, ¿qué concepto de delito es el que debe partir del Código Procesal Penal en las medidas coercitivas? Habla de delito a nivel solo de tipicidad, o puede ser delito a nivel de toda la categoría del delito, tipicidad, culpabilidad, ¿no? La doctrina ahí está dividida, por ejemplo, ¿no? La doctrina ahí está dividida. Inclusive, el acuerdo plenario 1-2019 establece que el concepto es aquel que establece en todas las categorías del delito. Ojo, ojo. Hay que tener mucho cuidado porque el acuerdo plenario dice todas las categorías de percibibilidad y que estén exentas de responsabilidad penal. Inclusive ahí lanza el artículo 20 del Código Penal, y el artículo 20 tiene que ver con causas de justificación, causas de exclusión de la acción penal, ¿no? Cláusulas de inculpabilidad, de exculpación. Entonces eso quiere decir que se tiene que probar o se tiene que discutir al menos algunas causales de las causales negativas del delito. Entonces, inclusive el acuerdo de la casación C26-2013 Moquegua también dice algo en ese sentido. También dice, inclusive dice algo así como que todo aquello que sirva para la irresponsabilidad de la gente. Miren lo que dice. Entonces, yo no sé por qué algunos jueces no dejan, ¿no? Que se, digamos, hay una casación evidentemente digamos, que lo prohíbe, ¿verdad? Pero sin embargo considero que este tema, nuevamente vuelvo al sentido procesal, me parece. El sentido procesal es el que debe partirse, pero no desde el concepto típico, ni antijurídico, ni culpable, sino el delito es la atribución razonada de un imputado hacia la vinculación del hecho con el autor. Eso es
el concepto que debemos manejar en el delito, en la apariencia delictiva en sentido procesal, la atribución razonada de los hechos al autor, nada más. Y que haya indicios de criminalidad y que si me apuras un poco, podríamos decir que solo sea tipicidad, nada más. Hasta ahí llegaría el punto relacionado a este primer presupuesto. Bien, después vamos al tema de la prognosis de pena, ¿no? En el tema de la prognosis de pena me parece que está claro de que, digamos, todos estos temas que ustedes ven en la lámina se pueden ir aplicando. Creo que la discusión más importante que se ha establecido aquí es que si, digamos, son circunstancias a futuro o son circunstancias que el juez debe tener en cuenta al momento de evaluar la prognosis de pena. O sea, me explico. Si tienes un delito en la cual, digamos, digamos, el nivel mínimo no alcanza los 4 años, todavía no alcanza los 4 años, menos de 4 años, pero si en todo caso el imputado se acogiera a la terminación anticipada, que es un sexto menos de la pena, podríamos llegar, sí, por debajo de los 4 años, pero todavía no hay ninguna solicitud formal que haya presentado el abogado ante el fiscal para que a su vez haya o existe el acuerdo provisional entre el fiscal y el imputado para que luego eso lo lleve al juez para que el juez lo apruebe o no. Eso todavía no existe. Y generalmente no existe en ese nivel todavía de mal. Es más, la Corte Suprema ha prohibido que una audiencia de prisión preventiva luego se transforme en una terminación anticipada, aunque en los primeros años del Código Procesal Penal se hacía esto, ¿no? Esto es una práctica inusual que se debe desterrar, ¿no? Y además la Corte Suprema lo ha establecido así, porque se deja en indefensión, por ejemplo, el actor civil, el perjudicado, que obviamente no tiene legitimidad para intervenir en una prisión preventiva, pero que sí tiene legitimidad para el tema de la terminación anticipada. Entonces considero yo de que la discusión está ahí. O sea, ¿cómo es que un juez va a atreverse a decir de que sobre la probabilidad de que pueda acogerse a una terminación anticipada, que dicho sea de paso todavía no lo ha hecho, inclusive no ha aceptado los cargos, ha guardado absoluto silencio sobre los hechos, porque digamos, tendría que aceptar los cargos para una terminación anticipada? Cómo es que finalmente un juez en el tema de la prognosis de pena se va a atrever a decir de que en todo caso, si es que se acogiera, sería por debajo del mínimo legal, y ahí sí la prognosis de pena obviamente estaría descartada porque sí estaría por debajo del mínimo de los 4 años de privación de la libertad, y con lo cual pues sería una pena suspendida en todo caso, ¿no? O algunos dicen no, un juez, no obstante, tiene que valorar esa circunstancia a futuro, tiene que valorar la circunstancia a futuro. Entonces yo digo que sí, efectivamente, es una prognosis a futuro, finalmente es eso, una prognosis es una proyección estratégica que hace el juez sobre la base de ciertos elementos que todavía no lo tienen, pero que si en todo caso sucedieran, sí modificarían sustancialmente este elemento de la prognosis de pena. Con lo cual considero que la tesis más saludable de cara a la proporcionalidad y de cara al tema de la presunción de inocencia, me parece que deberíamos decir de que en todo caso, haciendo la rebaja del sexto, y si en todo caso hubiera un tema eh, de confesión, que inclusive se puede acumular, sería por debajo del mínimo, y ahí sí haría decaer la pronuncia de pena y por ende la prisión preventiva, ¿no? No cabe la menor duda que en las pronuncias de pena se tiene que evaluar el tema de las circunstancias agravantes o atenuantes genéricas, las circunstancias agravantes o atenuantes específicas, ya sean privilegiadas, ¿no? Y obviamente el derecho penal premial, ¿no? Derecho penal premial tiene que entrar aquí: colaboración eficaz, terminación anticipada, sentencia de conformidad. Todo eso es parte del derecho penal premial con una influencia, digamos, relevante en la determinación de la pena. De esto no me queda la menor. Bien, ahora entramos al tercer elemento, quizá el más importante, pero
Es más importante porque a partir del peligro procesal, a partir del peligro procesal es lo que finalmente lo va a distanciar de la pena concreta, o sea, de la pena criminal, de la sanción penal, ¿no? Porque hasta ahí podríamos decir que se asemejaría a un juicio oral, pero lo que lo distancia de una sentencia condenatoria cuando te internan en un penal vía prisión preventiva es el peligro procesal, y eso es lo que finalmente debemos tener mayor énfasis. Estos están los dos temas, el peligro de fuga y entorpecimiento, que son los que están en el artículo 168, pero esto no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Porque inclusive si uno lee los códigos de Colombia, por ejemplo, del año 2004, el Código Procesal Penal chileno, que son los códigos que más están influyendo, pero no en prisión preventiva, está claro, en otros institutos, va a encontrar peligro de repercusión social del hecho, va a encontrar peligro para la sociedad, peligro de reiterancia delictiva, por ejemplo, que son otros peligros patológicos que yo le llamo, que no tienen nada que ver con la cuestión cautelar, nada que ver con la cuestión cautelar. Estos son básicamente los criterios de valoración judicial que debe tener el juez al momento digamos, de valorar el tema. El primer elemento, el más importante, me parece, es el tema del arraigo, ¿no? Yo creo que en el tema del arraigo, concebido como enraizarse en un lugar, ¿verdad? Y se ha hablado mucho el tema de la calidad del arraigo, que es un concepto que lo introdujo, la resolución administrativa 325-2011, que ahora me parece que ya se llama juicio de ponderación del arraigo. Ya ese de calidad de arraigo está muy trillado, ¿no? Muy prostituido, capaz por el tema de que se tiene que analizar los tres arraigos, pero me parece que la Corte Suprema ya ahora habla de juicio de ponderación, porque finalmente eso es un juicio de ponderación, de que ponderas el domicilio, que si tuviera domicilio, tuviera trabajo y tuviera familia, aún con todo ello, pero contrastado con el tema de la gravedad de la pena, porque ustedes saben de que, a ver, y con esto quizás ya quisiera dar algunas conclusiones, porque ya creo que el tiempo me va ganando. La gravedad de la pena va de la mano con el arraigo. Esto tiene que quedar claro, ¿no? O sea, la gravedad de la pena se pondera con el arraigo. Porque cuando uno habla de calidad de arraigo solamente parece que estamos circunscribiendo el arraigo, que si hay los tres, prácticamente la gravedad de la pena como que queda en el aire, y no debería quedar en el aire, porque aún existiendo arraigo, ponderándolo con la gravedad, aún me parece que hay un peligro de fuga, ¿no? Claro que se hace un poco más digamos, más complejo, que teniendo arraigo puedes incentivar la fuga, ¿verdad? Pues sobre todo por el tema de que hay una gran cantidad de pena también que le están imputando. Entonces, yo considero que en primer lugar el arraigo domiciliario, que es el más importante me parece, y hay que trabajar acá algunas premisas que están en el artículo 269, que es lo que yo voy a trabajar acá, el artículo 269. La primera premisa es que el domicilio tiene que partir del Código Civil, porque habla de domicilio. Inclusive el artículo 33 del Código Civil habla de que el domicilio se constituye en la residencia habitual, es decir, el Código Civil llama domicilio residencia habitual. El Código Procesal Penal hace la diferencia inútil, una diferencia que inclusive ya el Código Civil ya lo tenía claro. El domicilio es la residencia habitual de una persona. No es un criterio formal, está en derecho de las personas. Inclusive el Código Civil, en el artículo 35, dice a la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se le considerará domiciliario en cualquiera de ellos. Inclusive Barsi Ropigliosi, que es quizá el autor más importante en este tema del derecho de persona de domicilio, habla de pluralidad de domicilio. Por eso que yo no entiendo a algunos fiscales cuando dicen de que existiendo el imputado varios domicilios, vive en Tacna, vive en Moquegua, pero radica en Arequipa, pero tiene su actividad comercial en Tacna, pero que después va a Puno, entonces tiene 4 domicilios. Entonces, ya, como tiene pluralidad de domicilio, entonces hay un alto grado de posibilidad de fuga. Miren qué interpretación y qué tipo de raciocinio estamos haciendo. Cuando el mismo código, el código
de la materia, porque el Código Penal no es el Código de la materia, habla de pluralidad de domicilio. Inclusive el Código Civil habla de que se le considera domiciliado en el último lugar donde se le encuentre. Inclusive, si me apuras un poco, podríamos llegar a concluir de que el indigente, el tipo que no tiene casa, no tiene, o sea, se le encuentra bajo un puente, pero el tipo vive ahí y ahí se la ha encontrado por varios meses. Entonces, claro, no tendrá pues un suministro, no tendrá nada de eso, pero ahí el tipo vive. Entonces, ese tipo que vive en un espacio geográfico, material geográfico, ahí se lo ubica. Porque finalmente, para la justicia penal, no es que a la justicia penal le interese tu poder adquisitivo para conseguir una casa. No, ese no es el objetivo del proceso penal cautelar. Lo que finalmente le interesa al proceso penal cautelar no es la adquisición de la casa, no es la procedencia de cómo la adquiriste, sino la forma en que te va a encontrar, la forma en que no te vas a fugar. Yo puedo estar en una choza, yo puedo estar con una estera, puedo estar con unos calaminas que se caen, pero ahí tú me vas a encontrar, señor fiscal, señor juez, señor policía, usted me va a encontrar ahí. Ah, claro, pero como en un país tan informal, y peor aún, el tema de la pandemia, varias personas han quedado desamparadas y no han tenido digamos, un recinto formal, inclusive hasta se le exige que sea propietario digamos, de un apartamento, de una casa, ¿verdad? De un chalet, o sea, eso sería pues un factor de discriminación. Me acuerdo del caso Keiko Sofía Fujimori, en su proceso que tuvo por Odebrecht. A ella, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, cuando declara nula el auto de prisión preventiva, la sala había dicho de que porque vivía en una casa alquilada en Surco, y porque vivía en una casa alquilada no tiene la capacidad de poder comprarse, más o menos se podía deducir, y que por lo tanto estaba propensa a salir, a no tener domicilio. Entonces eso, el Tribunal Constitucional ha establecido que eso es discriminatorio. ¿Cómo se le va a exigir? O sea, estamos en desprotección de los que vivimos en casa alquilada y los que vivimos en casa de propietarios. Entonces, eso me parece que no puede ser. Y también debería desterrarse la idea de que porque no coincide el domicilio de tu DNI, y obviamente relacionado con la ficha RANIEC, con el domicilio donde finalmente se encontró, o donde tú finalmente declaraste a nivel policial, a nivel fiscal. Tú declaraste a nivel policial que vives en A, pero tu ficha RNI dice que vives en el D, y a muchos fiscales razonan de que al hacer el cruce de información, entonces lo que se hace es distorsionar a la justicia, y eso no puede ser, porque finalmente lo que vale es la constatación policial, notarial, donde te encuentre, esa es la que vale. Finalmente eso es un tema administrativo, que finalmente yo quiero hacer una estadística de lo que estamos conectados aquí. Finalmente, ¿quiénes son los que tienen el DNI que guarda relación con donde actualmente viven? Estoy seguro que más de la mitad me va a decir, doctor, yo vivo en un lado, pero mi DNI dice otra cosa. Entonces, y con eso podemos decir que estamos vulnerando el tema del arraigo domiciliario. Me parece que no, me parece que no. Y el otro presupuesto que debe tener en cuenta es el tema de la estabilidad temporal, es lo que yo decía, ¿no? Se le encuentra el lugar, en el último domiciliario del lugar no se le encuentre, pero por eso es que yo a veces me río, disculpen, esto me suena muy risible, porque inclusive tantas audiencias a las que yo he participado, muchos años ya en de prisión preventiva, inclusive estoy sacando un libro justamente, estoy justamente corrigiéndolo ya, estoy en la última fase para que lo manden a la imprenta, estoy en la última fase de corrección, donde justamente estos criterios los estoy desarrollando, porque creo que este artículo 41 es el que debe pues tenerse en cuenta. Yo lo voy a poner arriba en mi despacho así grande, para que creo que todos los sujetos procesales tengan en cuenta el Código Civil. A la persona que no tiene residencia habitual se le considerará domiciliaria donde se la encuentre, en una choza, en un parque. Claro, o sea, obviamente, estoy siendo demasiado extremo, ¿no? Estoy siendo demasiado extremo, pero me parece que ese concepto de residencia habitual, que inclusive ahí arriba ustedes están viendo, con el cursor lo estoy diciendo, el artículo 269 habla de residencia habitual.
Y eso se tiene que correlacionar con el 41, y este es el tema que debemos hacer, que no lo hace. A veces el juez lo tiene que hacer, pero entonces el fiscal también debe ponerse pues, un poco también analizar ese tema, ¿no? Y el otro tema también, ¿saben qué? Otro criterio es la posesión de bienes, ¿no? Que también sirve para acreditar el arraigo domiciliario, pero es que no lo digo yo, lo dice, me acuerdo, el Tribunal Constitucional en el caso Silva Checa, ¿no? El año 2002, ¿se acuerdan? Silva Checa, ¿no? Ahí ya se decía, o sea, más de 20 años se viene diciendo la posesión de bienes. Y acá se viene diciendo de que porque tienes un montón de bienes, o sea, tienes casa, carro, y con eso tú puedes, inclusive, tantos bienes tienes que te puedes esconder en cualquiera de ellos. Claro, lo que pasa es que el código termina, o sea, el juez dice en el 269, el juez debe terminar diciendo de que si no hay arraigo, entonces podría abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, dice, ¿no? Entonces, algunos jueces, algunos fiscales dicen, ah, no, pero como tiene bastantes bienes, se puede ocultar en cualquiera de ellos. O sea, un tema de que ha nacido del Tribunal Constitucional lo quieren transformar a perjuicio del imputado. Me parece que eso no puede ser. Podríamos discutirlo en el tema del lavado de activos, obviamente, podríamos discutirlo, pero en otros delitos me parece que no, me parece que no. Y el otro tema, también el tema del arraigo domiciliario, tiene que ver con el tema de licitud, ¿no? Porque claro, no es lo mismo el domicilio donde justamente pasó el evento delictivo, el domicilio donde digamos, tuvo el acceso carnal el autor con la víctima, donde la tocó de manera indebida, es un menor de edad, hicimos una fiesta, y a ese mismo domicilio tú quieres presentarlo como arraigo domiciliario. Entonces, no sé, la verdad, no sé si eso por estrategia estaría bien. Bueno, después tenemos el arraigo familiar. Es otro un tema importante porque inclusive el artículo 269, en el inciso 1, y esto me quedé pensando, porque habla de asiento de familia, ¿no? Habla de asiento de familia. Luego estuve buscando en el código civil, sobre todo el derecho de familia, todo el libro, y nunca encontré ningún concepto de asiento de familia. Lo que sí hay es en el libro de Real, en el libro de derecho registral y notar, ¿no? Ahí sí hay asiento registral, pero asiento de familia que habla del Código Procesal Penal, ¿a qué se está refiriendo, no? Pero después ya, bueno, haciendo todo un tema de análisis, llegué a la conclusión de que el asiento de familia, primero, se refiere a las circunstancias personales, que en otras palabras se llaman lazos familiares. Inclusive la casación 631-2015 Arequipa establece este tema del caso del imputado español, ¿verdad? Que vive en Arequipa, pero que está casada con un arequipeño, sus hijos son arequipeños, pero que el tipo volaba cada rato a España, iba por los negocios. Entonces, finalmente la sala, la primera instancia, la segunda instancia determinaron de que por sus altos viajes al extranjero, ida y vuelta, daba a entender de que se podía fugar. Pero acá viene algo muy importante, ¿no? Lazos familiares, que este es el primer nivel. Ojo, este es el primer nivel formal, podemos decir. Se circunscribe al el entroncamiento, podemos decir, entre padre y madre, entre padre hijos, ¿no? El nivel de entroncamiento, que eso se prueba obviamente con partida de nacimiento, con DNI. Me parece que ahí normalmente sucede esto en la práctica, ¿no? Pero aquí viene el otro tema. En el tema de la dependencia, ¿no? Que ese es un tema poco explorado, poco analizado, y se dice mucho, pero a la vez no se tiene una evidencia, ¿verdad? Porque en el tema del entroncamiento no debe quedar ahí en el tema de la familia. Inclusive, me estoy acordando, voy a retroceder un poco, por favor, en este tema de la casación 3631-2015, por favor, lo tienen que buscar, porque en esta casación se dice algo muy importante. Se dice que el arraigo familiar, los lazos familiares, se tiene que ver con el nivel más íntimo. Y por eso que el ciudadano español, el raciocinio que había hecho la sala y el juez de primera instancia era que el arraigo familiar recaía en su nivel familiar no íntimo. O sea, porque los padres y porque los hermanos estaban en España, había esa posibilidad de que no tenía arraigo, porque se iba a fugar y se iba a quedar en España. Pero la Corte Suprema, con buen raciocinio, dice, no, es que el arraigo familiar no es a nivel
de relaciones colaterales, ni en línea ascendente, sino es un nivel íntimo de mujer, de esposa, de conviviente a hijos. Ese es tu nivel de arraigo. Y el nivel de arraigo lo tenía Arequipa, donde sucedieron los hechos. Miren qué interesante, ¿no? Nivel íntimo y nivel no íntimo. Y la Corte Suprema dijo nivel íntimo. Y todos los demás dijeron no íntimo, y por eso razonaron de que este tipo se iba a quedar en España. Y miren hacia dónde nos quiso llevar. Y el otro criterio de la dependencia es un tema que obviamente tendríamos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto, si lo sacas del seno familiar íntimo, hasta qué punto, así debe razonar un juez de investigación preparatoria, hasta qué punto, sacándolo del lugar de, digamos, de su seno familiar íntimo, puede afectar económicamente, ojo, económicamente a los integrantes del grupo familiar? Y esto no lo digo yo, lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, que ustedes lo ven ahí. Bueno, el Tribunal Supremo Penal, la Corte Suprema, es muy displicente en este tema de la dependencia. Me parece que más contundente ha sido el Tribunal Constitucional, y me parece que en el caso, no, estoy seguro, en el caso de Ollantumala Nadine Heredia, si ustedes lo ven, cuando declaró nula la prisión preventiva, también dijeron algo parecido, que no se había establecido el nivel de, o sea, no se había analizado la dependencia, de que sacándolo del lugar a los padres, ¿cómo iban a quedar los hijos? Porque creo que ellos tienen hijos menores. No sabían, o sea, interés superior del niño. Y me llamó la atención porque es la primera vez que se incorpora el principio del interés superior del niño en el criterio de la dependencia en el arraigo familiar. Y por eso también lo declara nulo. Y esta es la pregunta que debemos hacer, ¿verdad? Y otra cosa, y podríamos discutir también el tema de la dependencia emocional. O sea, al padre lo sacan del seno, lo llevan a la cárcel, lo internan en un penal preventivamente, y cómo quedan digamos, ese seno familiar íntimo, ¿verdad? ¿Cómo queda ese seno familiar íntimo? Y obviamente acá, bueno, se habla de manutención y otras atenciones, por eso el criterio de dependencia se debe probar con una declaración jurada, se debe probar con elementos que se debe dejar al libre albedrío de las partes de los abogados. O sea, a veces el abogado solamente presenta, pues, DNI, presenta partida de nacimiento y nada más, pero ahí se tiene que, digamos, o sea, ¿cómo un juez finalmente puede decir de que hay dependencia si no hay los criterios, si no está la base probatoria para hacerlo? No hay los criterios de manutención y otras atenciones médicas, que digamos que el padre depende, o que la madre depende económicamente del padre porque tiene un hijo recién nacido. Y después viene el tema, ya para finalizar, porque ya creo que tengo que abandonar esta sesión, lamentablemente, habla de sus negocios o trabajo, el arraigo laboral. Negocios o trabajo. Miren qué importante, ¿eh? Ojo que el Código Procesal Penal se está adhiriendo a la tesis del trabajo productivo. Trabajo productivo. No se está adhiriendo al tema del trabajo no productivo. Entonces, ¿cómo queda el tema del ama de casa? De la tipa que trabaja en la casa manteniendo a los hijos, pero no gana ni un sueldo. Y finalmente se ve envuelta en un lío tremendo, familiar, lavado de activos, qué sé yo, y lo involucran. Pero ella no tiene nada, como el caso de Nadine Heredia, ¿no? Ama de casa, y se puso en discusión este tema. Pero lamentablemente el código habla de negocios o trabajo, o sea, trabajo productivo. Y obviamente el primer tema que debemos tener en consideración es que el trabajo tiene que ser en el Perú. Ese es el primer punto que debemos partir. Primer punto, el trabajo tiene que ser, porque se acuerdan el caso de Alejandro Toledo, que Alejandro Toledo estaba por ejemplo en Estados Unidos, en Stanford, allá en San Francisco, y él había presentado que él trabajaba allá, pero la investigación estaba acá. Entonces, los jueces le dijeron, oye, un momentito, tienes que hacer un trabajo acá, en el Perú, donde se está llevando a cabo la investigación. Entonces, ¿no? El otro tema es la capacidad de subsistencia. Y aquí viene un tema que mucho se ha discutido, pero creo que ya hemos dejado o se está dejando una jurisprudencia por la Corte Suprema importante, que lo que más importa no es pues que el imputado cuente con una planilla formal que le descuente el CTS y que tenga una empresa y todo lo. No, porque acá solamente el 20% tiene esos privilegios, el 80% vive en un sector informal, con lo cual la única forma de poder acreditar es la
los ingresos, la capacidad de subsistencia de un trabajo desarrollado en el país. Eso es lo único que se debe probar. Claro, ahí está la sagacidad y la estrategia y el expertise de los abogados de, digamos, incorporar elementos que nos sirvan para nosotros decir, bueno, este tipo gana pues 2.000 soles mensuales. ¿Y cómo lo prueba? Bueno, de distintas formas, pero hay un ingreso de manera ilícita, obviamente. Y el otro es la capacidad de subsistencia estable, la estabilidad. Y este es un tema también que a veces los abogados, sobre todo, cometen errores porque no es consecutivo, no hay una línea de tiempo, pero se puede trabajar una línea de tiempo consecutiva, aunque puede haber intervalos que no se haya podido trabajar, pero que no equivale a que, digamos, el mayor tiempo posible ha estado en una actividad productiva, ha tenido ingresos justamente para solventar la prole, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso Luna Galvez, se presentó el tema de que él había ganado una, digamos, había sido congresista, ¿no? Había sido congresista y él decía, bueno, ahora yo voy a estar más estable, 5 años voy a estar ahí, voy a ganar tanto y bueno, y a partir de ahí se estableció el tema de la estabilidad, de la regularidad del trabajo, ¿verdad? Aunque salvando la distancia a un trabajo congresal, con los trabajos que se realizan como cualquier ciudadano común y corriente. Y obviamente que este trabajo pues sea temas que sean lícitos, ¿no? Porque, o sea, tampoco vas a pretender que si tú eres mototaxista y justamente el evento delictivo la que se te ha involucrado es justamente robar los celulares a través de la moto o teniendo como medio la moto, y tú vas a estar presentando arraigos que tienen que ver con tu oficio de taxista. Entonces, no me parece que haya un arraigo laboral que se haya utilizado justamente por la Comisión de Evento Delictivo. Parece que eso no sería totalmente justo. O de repente el taxi pirata, y obviamente se ha cometido el delito en ese sentido. Bueno, líneas finales para reflexionar sobre este tema. Mi primera reflexión es que nosotros los penalistas nos hemos llenado de vestidura, nos hemos jactado de decir que la prisión preventiva debe ser la excepcionalidad, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado, creo que desde hace mucho tiempo, desde cuando yo estaba en los primeros años de Derecho, siempre me enseñaron los profesores que la prisión preventiva era la excepción y la libertad era la regla, pero cuando se habla de libertad, lamentablemente no se habla con todas sus letras. La libertad en el proceso penal, queridos amigos, es la comparecencia. Y yo, sorpresa, la comparecencia, si yo, bueno, ahora estoy revisando un poco de comparecencia, y estoy revisando algunos artículos, libros, pues no encuentro ningún libro finalmente que me diga, como 500 hojas, que me diga, pues que esta es la comparecencia, ¿verdad? Que es la libertad. O sea, siempre los penalistas escribimos sobre la prisión preventiva, pero lo que finalmente estamos haciendo de manera inconsciente es justificar la regla. O sea, estamos justificando finalmente la regla, que es justamente la prisión preventiva, que está mal. O sea, hasta yo mismo me he dado cuenta que soy escrito sobre prisión preventiva, pero finalmente en mi inconsciencia me estaba diciendo que yo debería escribir sobre la comparecencia, que es la libertad, y esa es la regla, la que debería hacer. Tú estás escribiendo sobre prisión preventiva, y que todos los penalistas creo que debemos hacer media culpa, porque estamos justificando a una institución para darle mayor fuerza, para darle mayor verosimilitud a las decisiones que emiten los jueces en una audiencia. Hasta un acuerdo plenario salido en el año 2009, pero ¿para qué? ¿Es que creen que es para no aplicarla? No, más bien para aplicarla y tener mayor grado de motivación para los casos. Entonces, yo creo que el gran reto de los penalistas es escribir sobre la comparecencia. Más aún si nosotros vemos el Código Procesal Penal, yo le pregunto aquí cuáles son los presupuestos materiales de la comparecencia. Yo le pregunté una vez a un amigo, no voy a decir su nombre, inclusive en las audiencias, ¿cuáles son los presupuestos materiales de la comparecencia? Desde el Código Procesal Penal, no desde lo que digan los autores, desde el Código. Y claro, uno se pone a buscar y no hay, porque está desperdigado, está totalmente asistemático. Asistemático. 3 formas de interpretar la comparecencia.
El 267, no, el 287 es uno, el 288 es otro, y el 292 es otro. Dios mío, entonces, o sea, tenemos 292, 287, 288. Y para ponerle la cereza en el pastel, ¿hay temporalidad en la comparecencia? No. O sea, no hay temporalidad. Puede haber comparecencia 3 años. O sea, 3 años a veces no puedo salir de mi localidad, ¿no? Tengo que justificar. Si quiero salir al extranjero, tengo que justificar. O no, tengo que salir de acá a Tumbes, por ejemplo. Tengo que pedir un permiso porque vivo en Lima. Entonces, 3 años dura el proceso penal, 3 años tengo que seguir pidiendo permisos al juez. Entonces, señores, yo creo que si vamos a hacer investigación en el campo cautelar, yo creo que lo que nos queda ahora es trabajar la comparecencia y ya no trabajar la prisión preventiva. La verdad que ya estoy asqueado de la prisión preventiva, asqueado de la prisión preventiva, de que todos escribimos sobre ese tema para justificarla, pero más bien lo que debemos hacer es, ya listo, quédense ahí, ya no escribimos más sobre eso y vamos a la comparecencia, a nutrirla, y creo que esa es una gran chamba de los abogados también, digamos, concretar la comparecencia, hacerla sistemática, así como se ha trabajado para la prisión preventiva, que no ha servido para contenerla, sino para justificarla, y creo que el gran reto es el tema de hacer de la comparecencia sus presupuestos materiales y a partir de ahí, todo lo que no pueda justificar la comparecencia, trabajar la prisión preventiva. Porque ¿cómo es que el artículo 271, ¿no? El 271.4 dice de que si el juez no dicta prisión preventiva, entonces la comparecencia. La comparecencia. O sea, remanente, algo accesorio. ¿No creen que debería ser al revés? ¿No creen que debería ser al revés? Pero bueno, yo dejo aquí mi intervención, queridos amigos, queridos colegas. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, no sé, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Me escuchan? James, Sí, soy Alonso, ¿ah? Soy Alonso. Alonso. ¿Me escucho ahora sí, doctor? ¿Lo puedes Sí. Ya. ahí con la señal? Edwin, quiero formular una postulación, en todo caso, ¿no? Justo me quedé, estaba trabajando en la otra máquina y escuchando la gran exposición de James, de la cual la declaro como mucho más que excelente. En tu experiencia, en cuanto a lo que tú estás sosteniendo, creo que es que el abordaje ahora debe ser de los penalistas del desarrollo de la comparecencia. Justo mi exposición fue sobre imputación necesaria. Algo mencionaste, no sé si no me ha quedado muy claro. ¿Para ti es factible o no que haga un análisis sobre imputación necesaria con respecto al primer presupuesto de la prisión preventiva, de los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a una persona, al imputado, con la comisión de un acto luctuoso? Sí, sí, se me escucha, ¿no? ¿Sí? Sí, James, Sí, excelente. sí, no, sí, Alonso, no, evidentemente que sí, o sea, eh, yo hablo, sostengo la postura del control externo, del control externo de la imputación necesaria. Ujú. Llámese control externo de manera visual, perceptiva, que hace el juez con relación al, digamos, al requerimiento que le presenta el fiscal, ¿no? Si hay una línea de tiempo, hay modos, formas, personas, fechas que evidencien pues un nivel de coherencia mínima, nada más, ¿verdad? Porque Ok, si vamos a claro, entrar logicidad. a trabajar un nivel de control interno, es decir, ya decir de que con esto se está vulnerando
presunción de inocencia, con eso estamos dando No, claro que eso no. No, o sea, ya no, porque ahí, o sea, un nivel mínimo perceptivo del juez, control externo yo le llamo. Control externo, interesante, ¿no? Control externo de la imputación necesaria. El control interno ya está en la audiencia de tutela de derecho. Exacto. Porque yo he visto una revocatoria de segunda instancia, no sé si fue la Sala Penal Nacional, que hacía alusión de que el juez se inmiscuyó en una labor que no le competía, ¿no? Esto es, el juez de primera instancia no puede subsanar los defectos de imputación de la fiscalía. Claro, claro. Porque inclusive el acuerdo plenario extraordinario 2-2012, ¿no? Ujú. Habla en que se pone en el lado de la tutela de derechos, ¿no? Se Algo pone por en el ahí, lado, ¿no? y eso me parece que un juez de investigación preparatoria en prisión preventiva no tiene piso para hacerlo, no hay piso para hacerlo. Yo creo que control externo y listo. Y la pregunta ahí más bien es si el fiscal lo puede subsanar en la audiencia, ¿no? Ahí estaría el tema, ¿no? Claro, si el fiscal lo puede hacer en la audiencia. Yo sostengo que no, porque se estaría vulnerando otro derecho, otro principio, que la Corte Suprema lo llama el principio de unidad de alegación. Unidad de la nación. Principio de unidad de alegación, en que tiene que haber relación entre lo escrito y lo oralizado, ¿no? Como una suerte de congruencia. Claro, no, claro, la congruencia, claro, pero la Corte Suprema lo llama unidad de alegación. Delegación, interesantísimo, no había escuchado eso. Unidad de alegación, sí, ese es un presupuesto, es un principio para el fiscal, ¿no? Claro, o sea, Yo, simple. finalmente yo le llamo principio de alegación, pero la Corte Suprema lo llama de otra manera, pero yo lo he abocado para la prisión preventiva, ya que cuando me salga mi libro ya ahí lo vas a ver. Lo voy a dar Lo para voy a que- esperar, ¿ah? Lo voy a esperar, ¿ah? Sí, ya estoy le estoy dando los ajustes. Ahí está inclusive el fallo de la casación, que es donde yo Te centras. me baso, ¿no? Qué bueno. Ujú, Perfecto, perfecto. perfecto. Gracias, James. No, Excelente. gracias a ti, Alonso. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. A continuación, tendremos, con su permiso, doctor, para dejar de compartir pantalla, Ya. la calidad como coordinador académico del Ilustre Colegio de Tacna. Daré lectura a la resolución número 0018-2021-JD/ICAT Tacna. Tacna, 15 de noviembre del 2021. Visto. La propuesta del señor abogado Jaime Silver Montalico Calla, decano de la Orden, y el acuerdo de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna para que el doctor James Reategui Sánchez sea reconocido en atención a sus méritos académicos y profesionales como miembro distinguido del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Y considerando que, de conformidad con el artículo 29 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, la Junta Directiva es el órgano de gobierno y gestión que, conforme a lo regulado por el artículo 88 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, en ceremonia pública, podrá imponer reconocimiento conforme al reglamento del colegio, que es un deber del colegio otorgar su reconocimiento a las personalidades e instituciones nacionales y extranjeras que por sus méritos propios y profesionales hayan contribuido a la promoción de los altos fines de la abogacía, la defensa del Estado de Derecho y los valores democráticos. Que el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, ameritando estas calidades, dentro de las facultades, otorga el reconocimiento institucional a las personalidades del derecho de singular relevancia a nivel nacional, expresándole singular reconocimiento como miembro distinguido al doctor James Reategui Sánchez. Por lo cual se resuelve, artículo primero, otorgarle el reconocimiento al doctor James Reategui Sánchez en mérito a su destacada trayectoria profesional, puestos al servicio de derecho y de la comunidad tacneña, designándolo miembro distinguido de esta orden, preeminencia que se le concederá en acto solemne a realizarse el lunes 15 de noviembre a las 20:45. Artículo segundo, registrar el presente reconocimiento en el libro de miembros honorarios al doctor James Reategui Sánchez con el número de registro ICAT/H-007. Artículo tercero,
Notificar el contenido de la presente resolución al doctor James Ratty Sánchez para los consiguientes. Regístrese, comuníquese y archívese. Abogado Jaime Silva Montalico Calla, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Doctor, se le ha incorporado en un registro y sea bienvenido nuevamente al Ilustre Nuevamente. Abogados de Gracias, Tacna. gracias, muchas gracias. Agradezco, la verdad, agradezco muy infinitamente este nuevo reconocimiento académico profesional que me dan y bueno, espero no defraudar a los ilustres agremiados de Tacna, que espero ya muy pronto poder estar por ahí. Muy amable, doctor, pidiendo las disculpas del decano y tanto del secretario general, puesto que están en una reunión de coordinación, ya que el día de mañana... Pero sí, ya debe irse a su casa el señor decano, ya son como las 10, ya mucho trabaja el señor Jaime. Cuando estamos a vísperas ya de cumplir 63 años al servicio de la comunidad, el tiempo creo que es lo... Pero de todas formas agradecerlo a nombre de él y de toda su junta directiva, teniendo este año como el año del Bicentenario del Perú, considerando siempre su participación en los siguientes eventos académicos y desde ya agradecerle de todo corazón. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, a fin de poder registrar esto para nuestros agremiados en la grabación, en el material de video y audio, vamos a proceder a tener la grabación.